Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa del día de hoy, Ñande Yara Ñe, como siempre, que llega hasta cada uno de ustedes. Agradecemos, ¿verdad?, a todas las personas que nos acompañan, que siguen, que quieren estudiar verdaderamente la Biblia, que quieren entender la palabra de Dios, pero no simplemente desde un sentido, ¿verdad?, de la interpretación o desde la aplicación, ¿verdad? Esto es muy importante, que tenemos que llegar después a llevarlo a nuestra vida, porque como dice el Papa Francisco, la Biblia no está simplemente para ser estudiada, dice el Papa Francisco, sino que sobre todo para que nosotros podamos estudiarla, entenderla, pero después ponerla en práctica. Página la Biblia, es decir, es un libro pedagógico, es un libro donde Dios se revela, Dios nos enseña, nos lleva de la mano, y cómo vamos a ser felices en síntesis, ¿verdad? Y cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comportarnos. E incluso dos elementos importantes dentro de la Biblia. Siempre te habla de la responsabilidad personal, ¿verdad?, en un camino y en un encuentro personal con el Señor. Pero el segundo elemento bíblico, que es justamente la comunidad, es decir, es decir, nosotros no estamos solos, sino que hacemos un camino, en ese camino comunitario. Es decir, todos somos responsables unos de los otros. Cuando la comunidad no funciona, entonces toda la sociedad no funciona, ¿verdad? Cuando la comunidad está mal, entonces todo eso también influye en el caminar de la misma sociedad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, queridos hermanos, porque esto es muy importante. Pero los dos van juntos, lo individual, lo personal con lo comunitario. Yo siempre les decía en las reflexiones anteriores que son como estas dos piernas que tenemos. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Uno no va pensando qué pierna está utilizando para caminar. Lo utiliza los dos. Y los dos son indispensables, importantes. O si no, ya popo y tallado con una sola pierna y enseguida uno se cansa, uno no camina, uno no va, ¿verdad? Sin embargo, utilizando las dos piernas. Lo personal es ese encuentro personal con el Señor. Pero lo comunitario es tan importante porque entonces y desde ahí vamos a hacer nuestro camino y nuestra entrega generosa, ¿verdad?, para trabajar juntos, así como Dios nos llama. Por lo menos eso es el judaísmo y nosotros venimos del judaísmo. El cristianismo es la religión que justamente los apóstoles, que son judíos, Jesús, que es judío, descubren y dicen justamente aquí se cumple la promesa de Dios para con su pueblo. Y desde ahí entonces nace el cristianismo. Nosotros entonces tenemos las bases y el presupuesto, por decirlo de esta manera, desde la palabra de Dios, desde el judaísmo, y que luego con la revelación total, absoluta, ¿verdad?, y la realización plena de Dios a través de su encarnación en la persona de Jesús. Jesús es el centro de nuestra historia, la revelación plena entonces de su amor para con el hombre, que nos rescata. Pero después de ese tercer momento, de nuevo entra el aspecto de la comunidad, que es la iglesia, que somos nosotros. La presencia de Dios a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Y bueno, es así como queremos hacer nuestro estudio bíblico, es así como nosotros queremos entender la palabra de Dios como tiene que ser. Y no entonces diciendo cualquier cosa, y menos aún como aquellos que dicen que cada uno es responsable de interpretar la Biblia como quiere, de acuerdo a lo que le inspira el Espíritu. Eso es mentira, no podemos decirlo así, porque si no, le hacemos decir a la Biblia no lo que verdaderamente Dios quiere o lo que dice la Biblia, sino que le decimos lo que nosotros queremos. Y ahí entonces ya cada uno mira su bolsillo, cada uno
mira solamente sus intereses y entonces le hace decir a la Biblia, buscando pasajes fuera del contexto para decir, bueno, hijo mío, vos tenés que estar a disposición de lo que yo te digo, no lo que verdaderamente te dice la Biblia o no verdaderamente lo que te dice Dios. Porque a eso tenemos que llegar, ¿verdad? O sea, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Y dejémonos entonces de tomar las cosas así superficialmente y solamente porque uno está gritando y diciendo, Dios te ama, Dios te quiere. Eso es lo más evidente y eso es ciertamente lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, atención, en ese camino de esa búsqueda y de un sentir y vivir el amor de Dios profundamente, tenemos que saber cómo se manifiesta y cómo Dios nos dice, ¿verdad?, a través de la Biblia. Bueno, estos elementos son muy delicados y por eso que necesitamos también calma, necesitamos tiempo para ir paso por paso, ¿verdad?, versículo por versículo, para poder entender y descubrir el sentido profundo de la Biblia, el sentido profundo de la palabra de Dios. Bueno, nosotros estábamos leyendo o queríamos comentar, ¿verdad? La semana pasada habíamos dejado nuestro estudio bíblico así sistemático que estamos haciendo en una forma sistemática, en una forma corrida. Estamos leyendo el capítulo 30 del libro del Éxodo. Estábamos en el versículo 11 que va hasta el 16. Y nos llamaba la atención y decíamos, y esto nos levantó un poquitito la oreja diciendo, bueno, el Señor habló a Moisés y le dijo, aquí es como si fuese que nosotros no sabíamos que Dios estaba hablando con Moisés. Pero desde hace rato que nosotros sabemos que es Dios el que le estaba hablando a Moisés y le estaba dando las instrucciones de cómo tendría que ser el templo, qué cosas, qué mobiliarios tendría que existir en el templo, quiénes serían los responsables del templo, cómo Moisés los tiene que ir consagrando a los encargados del templo, en fin, todo esto nosotros estamos hablando. Y ahora de repente, en el capítulo 30, versículo 11, no sé si el autor sagrado nos quiere recordar como si fuese que nosotros ya nos hemos olvidado de que Dios le estaba hablando a Moisés. Dice de nuevo, el Señor habló a Moisés y le dijo. O, lo más probable, y esto es lo que varias veces nosotros ya hemos reflexionado, como son textos independientes, entonces ahora nos va a hablar del impuesto para el santuario. Posiblemente esta es una perícopa totalmente independiente. Es un escrito totalmente independiente, ¿verdad?, que circulaba ciertamente dentro de la comunidad, que ellos reflexionan. Y ahora el autor sagrado, post-exilio, cuando está armando la Biblia, cuando está escribiendo, digo yo más que escribir, quiero utilizar la palabra, cuando está ordenando la Biblia, porque con los tantos materiales escritos, inspirados por Dios, de los profetas, de estos escritos sapienciales, de todos estos escritos entonces históricos, etc., lo que hace el autor sagrado es homogendaos oina. Y aquí trae un material que cae en este lugar, ¿verdad?, y que te va a hablar sobre el impuesto para el santuario. Y ese texto ya estaba de esta forma, y por lo tanto él no puede borrar por borrar porque a mí se me antoja, no. En todo caso lo que puede hacer es ubicarlo dentro. Y es como que nos está recordando de nuevo que el Señor habló a Moisés y le dijo lo siguiente. Y veremos qué le dijo entonces Dios a Moisés con respecto al impuesto para el templo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yarañe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y seguimos con Ñandeyara Ñe. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 30. Decíamos el impuesto para el santuario. Nos dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno pagará al Señor el rescate de su vida, para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad en ocasión del empadronamiento. La cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo será medio siclo, según el peso de los siclos del santuario. Y este será un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, o sea, los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. El rico no dará más de medio siclo, ni el pobre menos, para cumplir con el impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. Tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Esto servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Bueno, ñañemongueta, amigo, anga plata de ñañemongueta, ¿verdad? Es el pago, es el impuesto. Es lo que después más adelante vamos a llegar también a la cuestión del diezmo. Aquí todavía no te está hablando del diezmo, pero aquí te está ya hablando de la parte de la concienciación de lo que significa la manutención entonces del templo. Ciertamente que tenemos un templo grande, tenemos el templo de Salomón, el primer templo, después tenemos el segundo templo, mucho mayor aún, ¿verdad? Y luego incluso en tiempo de Herodes el Grande, que se mejora el templo, hasta podríamos decir que es un tercer templo lo de Herodes, ¿verdad? Lo de Herodes es una cosa grandiosa, o sea, lo grandioso del templo de Jerusalén viene con Herodes en realidad. Es Herodes el que hace cosas maravillosas, ¿verdad? A pesar de que muchos en Israel no lo quieran aceptar, ¿verdad? Porque Herodes no era judío, o por lo menos era de descendencia, ¿verdad? Allá un poquitito de los nabateos, ¿verdad? Y entonces, aceptar un poco que Herodes metió mano ahí en Israel, pero sin embargo es el que hizo cosas de lo que hoy nosotros visitamos, de lo que visitamos en Israel, incluso en los lugares de Israel como arqueología es gracias de los restos que quedan de Herodes, ¿verdad? Herodes fue magnífico en este sentido. Pero aquí veamos un poco la cuestión del impuesto para el santuario. ¿A qué se está refiriendo? Por eso les estamos hablando un poco de economía. Al hacer un censo de los israelitas, cada uno pagará el rescate de su vida. ¿Por qué dice? Para que no recaiga sobre ellos ninguna calamidad con ocasión del empadronamiento. Esto hay también pasajes más adelante que incluso viene sobre David mismo, ¿verdad? Cae esto del empadronamiento. Hacer el censo parece que era como un pecado. ¿Pero por qué? Porque era como decir, vos te considerás casi como Dios, o considerás cuál es mi fuerza, cuál es la fuerza que yo tengo, cuál es la fuerza que yo poseo,
cuál es el dominio que yo poseo sobre el mundo, sobre los demás. Y esto entonces lo consideraban como una cosa, moralmente hablando, pecaminosa. Una cosa que solamente Dios es el que tiene la fuerza y el poder sobre las vidas. Pero aquí entonces cuando te está hablando del empadronamiento, bueno, es como que te da, porque te va a hablar un poco de dinero y te va a hablar entonces que cada uno, pero entonces tenemos que sacar casi como un presupuesto, digamos, para poder hacer nuestro presupuesto. Cada uno me y tu de templo, para poder mantener nuestro templo. Y ahí te pone entonces cada uno cuánto tiene que dar. Pero recuerden que aquí también te hace el censo a toda la población, ¿viste? A todos. Siempre la cuestión del templo es toda la comunidad. No es solamente algunos, que mantienen el templo. Es toda la comunidad. Todos tenemos que estar en el templo. Todos tenemos que reunirnos en el templo. No se olviden de eso que ya hemos dicho anteriormente. Yo quiero este templo, pero ahí le quiero reunir a todito, entero este año de Atena. Nadie se tiene que quedar afuera y nadie tiene que poner excusa y decir, no, aquí para Dios no hay por inderoga, ya tañemos que están en deroga. Aquí para Dios entonces es el templo, el lugar de la comunidad, pero tenía un sentido teológico, decimos, muy profundo. El sentido teológico es que Dios habla en la comunidad donde todos tenemos que escucharnos y donde entonces cada uno que escucha la voz de Dios, que te habla desde los mandamientos, desde el arca, decíamos, y te está evaluando y te está diciendo, ¿estás cumpliendo o no estás cumpliendo los mandamientos? Y entonces aquí todos nos escuchamos. Si vos venís al templo y después vos querés mentir y decir, sí, yo Señor no he robado, y todo el pueblo te está mirando y sabe que vos sos un gran ladrón. Y después vos decís, no Señor, tú sabes que yo honro padre y madre, y el pueblo te mira y dice, mira cómo le tenés a tu papá y a tu mamá, y mira cómo le tenés a las personas que están a tu lado. Entonces, es por eso que todos tenemos que estar. Ahí otra vez, mentira, estás mintiendo, te dice no. Viste que tiene un sentido, ¿verdad? Por una parte también el sentido antropológico, nosotros podemos entender demasiado bien esto. Porque claro, antropológicamente, cuando estamos todos nosotros y nos escuchamos, y yo le escucho aquí a le escucho a aquel, ellos me escuchan a mí, ellos me conocen, qué es lo que yo estoy haciendo, cómo estoy viviendo, entonces yo voy a ser un gran descarado si yo digo ahí, si se sabe todo el mundo que estoy robando, y entonces Dios que me está cuestionando desde el arca de la alianza, dice, de los mandamientos, y yo ahí, ¿con qué desfachatez yo voy a decir, no, yo no estoy robando? Porque ahí el pueblo me va a decir, todos te están viendo, todos saben. Y la metodología, con la a toditos juntos en el templo, porque yo les quiero escuchar a todos. Bueno, y así también aquí, ¿verdad? El censo que se tiene que hacer es para saber un poco la cantidad. A ver, hacemos un censo, vamos a empadronar. Y entonces cada uno tiene que aportar lo suyo. Cada uno tiene que ser responsable. Para que la comunidad entonces funcione, te quiere decir en síntesis, ¿verdad? El templo significa el Atuazú. El templo significa el lugar donde todos estamos usufructuando del templo. No es simplemente, no sé, el templo es del país o el templo es de, no sé, de fulano de tal. No, el templo es de fulano de tal. El templo es de la comunidad. El templo es el lugar, o mejor dicho, yo diría luego, porque Dios luego le está diciendo, construyeme mi templo, dice Dios, mi templo. Entonces nos pertenece a todos, pero pertenece sobre todo el dueño es Dios, donde Él nos reúne en su casa. Guaraní beco espectacular, porque ya de oigo ya es tupa oga, tupao, ya la tupao, vamos a la casa de Dios. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto que es maravilloso si lo entendemos bien y sobre todo si lo ponemos en práctica. Volvemos enseguida con más Yande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos en el capítulo 30, es un capítulo maravilloso, sobre todo aquí, en esta, yo diría, en esta glosa, decíamos nosotros en la introducción, cuando comenzamos nuestros primeros encuentros bíblicos, ¿verdad? La glosa es cuando tenemos un material independiente, totalmente diferente, ¿verdad? Diferente de todo lo que nosotros estábamos leyendo hasta ahora, ¿verdad? Estábamos hablando de la consagración del altar, estábamos hablando del holocausto cotidiano, estamos hablando de nuevo del altar de los perfumes y ahora de repente entramos, ¿verdad?, en los impuestos. Pero ¿por qué será que aquí se mete esta cuestión de los impuestos que se debe pagar? Y porque justamente el valor de monetario es muy importante, el valor de la administración, el valor económico. No podemos entonces vivir del aire, está queriendo decir. Y es la comunidad la responsable de que esta casa de Dios esté entonces en pie, porque es el lugar donde nos reunimos todos y es el lugar donde Dios nos va a hablar. Y vamos a ver un poco los detalles. Ya hemos dicho que aquí de cierta manera hacer el censo era como pecaminoso porque el único que tiene la fuerza, el poder, o sea, puede medir y puede hacer su censo, por decir así. Dios puede saber la fuerza que tiene a través de sus criaturas. Entonces, ¿quién soy yo para hacer un censo y para decir estos son los que me corresponden y yo tengo la fuerza para hacer un censo? Y entonces por eso ya te pone, para que no recaiga, dicen luego, sobre ellos ninguna calamidad, con ocasión del empadronamiento, ¿viste? Saca paraguas al comienzo ya te está diciendo cómo es la cuestión. Bueno, pero después sigue, en el versículo 13 nos dice la cantidad que pagarán todos los que sean sometidos al censo, será medio ciclo. Entonces, claro, porque se hace el censo, ellos ya saben en realidad, ¿verdad? Esto te está haciendo a posteriori, se está escribiendo, o sea, después de que ellos ya saben todo el censo y dividen, es como nosotros, ¿verdad? Es como nosotros decimos, bueno, voy a Yareco, a 10.000 personas, voy a gastos a 100 millones, entonces ya dividí, ¿cuánto? Pero viste que se van todos, si somos 10.000, entonces cada uno va a dar mucho menos, ¿verdad? Entonces eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Hacen el censo. Y dice, cada uno pagará todos los que sean sometidos al censo,
será medio ciclo según el peso de los ciclos del santuario. Es decir, según lo que necesita el santuario. Y este será un tributo reservado al Señor. Pehendu monague. Peanda y benguara, peanda y pastor benguarajina. Ese es, dice, un tributo reservado al Señor. Entonces, ese tributo que se da, hay que pensar entonces, ahora estamos pensando del templo. Más adelante se va a pensar también, ¿verdad?, de los sacerdotes. Pero aquí este primero dice, es un tributo reservado al Señor. Todos los que sean sometidos al censo, sea los que tengan más de 20 años, pagarán la ofrenda reservada al Señor. Es decir, aquí ya entra incluso hasta la edad, te pone, de cuántos años hay que pagar y todito, y religiosamente, a enterobetea. Y es como que vos tenés una cuenta, no sé, en el banco, y vos tu cuota tenés que pagar, o si sos, ¿cómo que se dice?, en un club, tenés que pagar tu cuota del club. Bueno, es más o menos algo así, Pehendu monague, vea, porque esto es muy importante saber, ¿verdad?, cómo Dios te está pidiendo. Y algunas veces nosotros caímos en botados, ya vemos más o menos. Y bueno, que se vea ahí el que está encargado, que se vea el cura, que se vea no sé quién, que se vea la monja, que mantengan, que vean, que hagan choripán, que hagan empanada, que hagan no sé qué cosa, para que se mantenga su templo. Su templo. No. Primero, el templo es de Dios, decimos aquí. Y segundo, el templo, en este caso, viste que es de la comunidad. Porque este es el lugar donde tiene que reunirse toda la comunidad. Y toda la comunidad dijimos, o sea que todos estamos llamados a esto. Y por lo tanto todos estamos llamados a ayudar para conservarlo y para embellecerlo y todo lo que vos quieras. El rico no dará más de medio ciclo, ni el pobre menos, para cumplir con el impuesto. El impuesto, este es un impuesto debido al Señor en rescate de sus vidas. En rescate de sus vidas. ¿Por qué te dice en rescate de sus vidas? Porque el templo pues, es el lugar donde nosotros verdaderamente, con todo lo que ya dijimos, donde Dios te habla y entonces endereza tus caminos, te da la vida, o sea, la vida que tenés que vivir y no vivir ahí como una persona, ¿cómo que se dice? Una persona que fuera estrada, o sea, totalmente fuera del camino. O ese es el lugar donde Dios te ilumina, las lámparas. Ese es el lugar donde vos te alimentás, el vínculo con Dios y tus hermanos. Entonces, esto es el rescate de sus vidas, es decir, es el lugar donde vos encontrás sentido a tu propia vida. Tiene que ser el lugar donde nosotros encontramos el sentido de nuestra propia existencia. Al fin de cuentas, todo lo que aquí se nos está presentando se está centrando, casi diría yo, en una, no solamente teología, sino que incluso en una antropología, si vos querés decirlo, o en una filosofía existencialista de la existencia. El rescate de tu vida significa el rescate o la conquista de tu propia felicidad a través de todo lo que se te ofrece en el templo, a través de todo lo que Dios te está ofreciendo en el templo. Es decir, vos estás ofreciendo por el rescate de tu propia vida, porque vos sos consciente, porque vos sabés las lámparas, ¿qué significaba? Es el lugar donde Dios te ilumina para que vos puedas entender cómo vivir, cómo caminar tu vida. Y el otro entonces te está diciendo también que es el vínculo, el pan, ¿verdad? La mesa, donde está la presencia de Dios. En vínculo, en relación con Dios. O si no, no le encontrás sentido a tu vida. No, hay algo mucho más que todo esto entonces. Y después, ese vínculo que se realiza ¿en qué cosa? Se realiza en el cumplimiento de los mandamientos, de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y después dice, tú recibirás de los israelitas, atención, ahora le dice, tú recibirás, le dice a Moisés, de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Te va a traer la carpa, el otro era el templo, ¿viste? Como la carpa, el templo, los dos. Esto servirá de memorial, Yeuma memorial.
El memorial ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Memorial. Quiere decir, haciendo esto es un memorial. Te hace recordar y te hace vivir tu responsabilidad en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Es decir, tu contribución te hace recordar y te hace vivir tu responsabilidad en favor de tu pueblo, en favor de tu gente, porque este es el lugar donde nosotros encontramos vida y yo me comprometo para que mi pueblo viva y sea un pueblo que valga la pena. Bueno, esto significa. Volvemos enseguida con más. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Jóvenes en Familia hoy invitó aquí a la congregación de las hermanas Vicentinas. Ellas se van a presentar mejor, nos van a decir realmente la raíz de dónde vienen y sobre todo de algunas actividades muy interesantes que realizan como hermanas vicentinas. Lo importante es conocer el carisma, ¿verdad? Porque ustedes saben que dentro de la iglesia los carismas son tan ricos y dentro de cada congregación de nuevo hay tantas actividades y tantas lindas cosas que el Señor nos inspira a realizar con nuestros hermanos que más necesitan. Y lo primero que queremos hacer es presentarnos y vamos a darle aquí la posibilidad primero a la más joven, ¿verdad? Vamos a comenzar, presentarte un poco, así la gente te puede conocer. Yo soy la hermana Fernanda González Argüello, soy de Canindeyú y estoy en la etapa del noviciado segundo año. Segundo año, o sea, dentro de poco ya vas a tener tu velito también, ¿verdad? Sí, así mismo. Al terminar el noviciado. Sí. Bueno, porque eso que la gente quiere saber, ¿no? ¿Por qué la hermanita ahí no tiene todavía velos? Bueno, pasarle un poco a la siguiente. Yo soy hermana Rosalba Centurión, también de Canindeyú, y estoy en la etapa de juniorado. ¿Qué quiere decir ese juniorado? Junio. Es una etapa que es post-noviciado. Post-noviciado, Sí, ya. es una etapa antes de los votos perpetuos. Bueno, pues tenemos que explicar todo eso, Ina, porque la gente vos le decís juniorado, no entendéis, Ina. En la familia, así sencillo, no es tan fácil. Tal vez para nosotros los religiosos es fácil, ¿verdad? El noviciado también. Dice la noviciado mía.
Es una etapa así que sí o sí tenemos que pasar. Bueno, son etapas de formaciones. Primeramente empezamos con el aspirantado, que es donde conocemos a las hermanas, su misión, vemos, convivimos. Luego está el postulantado, donde ya formamos parte de la comunidad. Y luego ya está el noviciado, que es una decisión más, ya quiero ser como ellas. Y entonces ahí está el noviciado, que dura 2 años. Y luego ya está la profesión de los primeros votos, se les llama votos temporales, que primeramente se hace por 3 años, luego por 2 años. Y yo ya estoy en el último año, porque 5 años es la antes del etapa perpetuo. del juniorado, sí. Y ahora el próximo año, febrero, ya me tocaría hacer los votos perpetuos. Perpetuo, bien, sí, por toda la vida. Sí, por toda la vida. Con Jesús, con la congregación, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, y aquí, Mi nombre es hermana Carmen Alonso, soy de Concepción y estoy también en el segundo año del noviciado. año de 8 años entonces, Concepción. Sí. ¿Y de qué parte de Concepción, vio? Ahí del barrio San Luis. ¿A la cuenta? San Luis, vio. Sí, así mismo. Somos vecinos entonces. Sí. Qué bueno, che. ¿Qué parte misma está tu casa en Concepción? Así le mandamos un saludito, así lo hace a los concepcioneros. ¿En dónde, veo? San Luis, ahí cerca de la Escuela Domingo Sabio, por ahí, o... Del Oratorio San Luis, de la Escuela San Luis. ¿En serio? Sí, ahí cerquita, del 4 colegio cuadras. Sí. salesiano ahí. Sí, A la cuenta, qué lindo, che. Bueno, muy bien. ¿Y vos en qué etapa estás? también en el noviciado, Noviciado. segundo año, sí. Entonces ya sos hermana también, te dicen Sí, ya, ¿verdad? hermana. Entonces, cuando terminan ustedes el noviciado, 2 años, ya usan el velo, Sí. ¿verdad? ¿Y ustedes no cambian el nombre? No, o mantienen siempre el mismo nombre. Sí, una prefiere, o sea, si Se quiere, puede, sí, se si puede. se decide. Sí. Ya. Bueno, y después ustedes me van a decir si van a cambiar o no van a cambiar su nombre. O ya cambiaron los ya. Sí, ¿Ya cambiaron, noviciado, vio? Sí. Ya tuvieron la oportunidad. Ahora si no cambiaste, cállate nomás ya. Bueno, pasarle por el micrófono. ¿Y vos, hermanita? Yo soy la hermana Teresita Aguilar, soy obetense, estoy más de 30 años de noviciado. De la madre general, entonces. De profesión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, como estoy en el equipo de formación, les acompañé acá a mis hermanas más jóvenes. Qué bien, no, y eso es lindo, porque entonces aquí la experiencia, vamos a... ¿Y de qué parte de Oviedo, hermana? ¿Dónde queda su casa? Cerca de la parroquia Santa María, Carlos Fan, ¿En serio? donde están los A la salesianos. cuenta, ya yo cuapango entonces. Y- Yo que ahí estuve 2 años. Me ¿En serio? acuerdo que en la época del padre Diógenes, Diógenes González. nacieron muchísimas vocaciones porque él rezaba mucho y también hacía encuentros, ¿verdad? De vocación. Vocacionales. Sí. Padre Diógenes era famosísimo, Sí, cuando era joven. Ya que... Así es. Ciego, joven, pero niña que cuando eso, ¿verdad? Y en ese tiempo, hermana, usted estuvo en el grupo juvenil con el padre Diógenes. Con el padre Diógenes y Claro, otros y jóvenes claro. también. Ya, qué bien. Y después, ¿y cómo, hermana, usted hizo esa decisión para ir con los con las vicentinas? Y conocí a una vecina que estuvo con las hermanas y yo me interesé. Bueno, le pregunté cómo podría ser. Me dijo que tenía que venir al Corazón de María, ¿verdad? Asunción. Vine, me dijo, no, ya no hay lugar, ¿verdad? Para el aspirantado. Y me dijo, si por ahí hay alguien que no viene, te vamos a avisar. Entonces yo me fui con esa esperanza, ya faltaba poco para comenzar las clases y me llamaron, ¿verdad? Por suerte. Y entonces desde aquella vez, bueno, el primer día me costó mucho, se levantaba muy temprano, yo dije, yo no voy a, No voy a ser hermana. poder. Oye, tío, pues. Pero después, bueno, la gracia de Dios me acompañó y hasta Claro. ahora, bueno, estoy muy feliz gracias a Claro. esa decisión. ¿Y en tu casa cuántos ustedes son? Hermanos, hermanas. 8 hermanos. Entre 8. Y vos, pero no te levantabas a lo temprano a servirle mate a tu papá, a tu mamá, eso. No, porque mi papá un poquito nos malcrió también, A la ¿verdad? cuenta. Porque él cuando era chico se tenía que levantar muy temprano. ¿En serio? Y dice, él veía que nosotros dormíamos dulcemente y bueno, mientras estén con nosotros,
Que duerman bien. Yo también quería dormir y no tuve la oportunidad. Y entonces... Y con razón que te fuiste ahí con la hermana y no te quería levantar, ¿verdad? Pero ahora ya te levantaba a tiempo. Y bueno, no, ustedes me digan, deja nomás que ella diga. Y bueno, la gracia de Dios, ¿verdad? Porque en todo, en todo ayuda. Si Él da la vocación, Él da la fuerza para todo. Así mismo. Bueno, yo, hermanita, yo como de dónde me dijiste allá de Canindeyú. Eso me iba en la Vicentino, ¿por Canindeyú hay Vicentino? No, yo las conocí a las hermanas porque ellas son, bueno, somos misioneras. Ahora ya puedo decir que somos porque ya formo parte. Claro. Se fueron a misionar a Maracaná, se llama un lugar, un asentamiento, que ahora ya es distrito, y fueron ahí a misionar, porque ahí hay muy poca presencia de religiosos, de religiosas. Yo conocí sacerdote así cuando tenía recién 8 años y recién pude bautizarme cuando tenía 11 años. ¿En serio? Porque hay muy poca presencia. Y ahí los primeros que fueron son las hermanas vicentinas, las conocí. Ahí en Maracaná. Sí. Maracaná, castellano, guaraní o portugués. ¿Va bien la Maracaná? Es un loro. Ah, entonces. Es un loro, sí, abundantemente había ahí. Pero nombre paraguayo, veo ese. Maracaná. Maracaná. Sí, así le llamamos a un lorito. Así un lorito. Bueno, y apenas en Gatubio, y algunos. Algunos. Y bueno, eso había abundantemente y ahí por eso se le llama Maracaná. Ya. Y bueno, ahí las conocí y al año siguiente ya vine con ellas. Las conocí en el 2009 y 2010 ya vine con las hermanas. Qué bien, entonces hace 9 años. Bueno, ¿y vos cómo le conociste a las hermanitas y cómo viniste a parar aquí entre las redes de las vicentinas? Yo soy de Maracaná también. Ah, de Maracaná, sí. Soy vecina de la hermana Rosalba. Soy fruto de la misión también. También. Pero en otro tiempo. Sí, en otro o sea, hace tiempo. poco, ¿verdad? Sí, hace poco, sí. Las hermanas se iban de misión y ahí yo les conocí. Desde chiquitita ya veía a la hermana. Y me gustaba mucho, o sea que cuando veía a ella, dije, yo voy a ser hermana. Y mis padres no me creían, o sea que como que... Dicen nomás, me decían. Y después crecía así y con esa idea de querer venir con las hermanas. Después la hermana Rosalba se fue hacia mi casa. Ella en ese tiempo era novicia. Entonces ahí aproveché la oportunidad para conversar con ella, para conocer, o sea que para preguntarle cómo voy a contactar con las hermanas para venir ya. Y ahí le dije a mi mamá para que me acompañe a ir a su casa para conversar con ella. Y ahí ella me dio el número de la hermana provincial. Y yo le llamé a la hermana y ahí fue que comenzó todo. Sí, comenzó. ¿Y qué quiere decir en Maracaná? Pedazo vecino y teina. ¿A cuántos kilómetros, a cuántos metros? Va a decir de vecino. ¿Ella es tu vecina, me dijiste? Sí, de 6 casas. 6 casas, entonces son vecinos y teina. Sí, pues yo a la campaña y decía, no, PPT, y 5 kilómetros a Guatada, no hay nunca. De la misma capilla. ¿Usted? Están ahí todos cerquita. De la misma calle. Bueno. Capilla, sí. Bueno. ¿Y cómo yo? A ver, vamos a escuchar un poco. ¿Cómo en Concepción, ahí en San Luis, a la cuenta, los vicentinos, ahí están las salesianas, están las del hospital militar, ¿cómo? Y vos viniste con la vicentina. No, y están también las hermanas ahí. Tienen ¿En una serio? Comunidad, sí, tienen una escuela, San Vicente de Paúl. Ah, sí. Sí, es también. nueva, ahí cerquita luego. Sí. Cerquita está, ya conozco. Sí. Ya conozco. Y también queda cerca de mi casa, así que me iba así a ayudarle a las hermanas, a rezar con ellas, a conversar. Les preguntaba así y pasaba así rato con ellas también. Qué interesante. ¿Y ahí en San Luis qué tal? ¿Tu formación? ¿Batecopia? ¿O vos no te ibas ahí en el colegio? Sí, me iba ahí muy bien. ¿Hasta ahí qué terminé. grado, vio? ¿Hasta el 9º grado, sí. ¿Hasta el 9º? Sí. ¿Y después? Y después ya vine aquí en Asunción. En Asunción sí. ya. Ya. Terminé para aquí seguir. con las hermanas, sí. Ya. ¿Cuánto tiempo entonces que ya estás con las hermanas? Y 7 años ya. 7 años. Sí. Bueno, y ahora el noviciado ya. Sí. Bueno, mira qué interesante entonces todo, cómo Dios va llamando, ¿verdad? De distintas partes de Concepción, de todo norteño, una la que es del centro aquí, ¿veis? Todo norteño contra el centro, ¿verdad? Contra los ovetenses.
Está bien. Bueno, hermanita, y explicarnos un poquitito sobre la congregación. ¿Cómo? ¿Quién es el fundador? Bueno, ya sabemos más o menos San Vicente de Paul sería, ¿verdad? Pero ¿cómo nace todo? Y la congregación específicamente de ustedes. Bueno, tenemos la espiritualidad vicentina, que es de San Vicente de Paul, y el nombre de nuestra congregación es Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb. De Zagreb porque justamente ahí surgió, en Zagreb, que es capital de Croacia. Ahí el obispo de Zagreb, que se llamaba Hauli, era un preocupado, digamos así, por levantar la cultura, así el idioma, todo así de Croacia. Por lo tanto necesitó de presencia de religiosas y por eso mandó llamar a las hermanas que estaban en Austria en 1846, y ahí vinieron 6 hermanas de 2 comunidades, de Innsbruck y de Sams, y ahí estuvieron trabajando en escuela, en hospitales. Y como nacieron ya muchas vocaciones nativas de Croacia, ahí se animó él a independizarse de la casa madre de Sams y de Innsbruck. ¿Pero la congregación era la misma congregación o no? ¿O era otra congregación? ¿Eran otras hermanas? Sí, eran otras hermanas de la misma espiritualidad, con la misma regla, todo. Claro. Pero se independizó de eso y se formó una congregación autónoma, o sea, que independiente de la otra. Claro. Sí. Claro. Entonces, en 1856 ya es una congregación autónoma y que es independiente, ya trabaja así de forma independiente. Y siempre la espiritualidad así más fuerte, así de servicio a los pobres, a los más necesitados específicamente. Claro, y más en las escuelas. Esa es la espiritualidad, sobre todo de San Vicente, ¿verdad? San Vicente, de Paul. Sí. Y oración y trabajo. Claro. O sea, que no solamente es la vida contemplativa, porque es justamente el que empezó a sacarles así a las hermanas del claustro. Claro. Para trabajar. Claro. O sea, para meterse en Francia en aquel tiempo. Hermanita, ¿y vos podés explicarnos un poquitito sobre San Vicente de Paul dentro de la congregación, el carisma? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Entonces, ¿cuál es la misión específica como congregación? Sí, como ya explicó la hermana Rosalba, bueno, bebemos de la misma espiritualidad de San Vicente, y así el caracú, el resumen, ¿verdad?, del carisma es reconocer al mismo Jesús en la otra persona, en los que están cerca de nosotros, en los pobres, y cuanto más desfigurada sea la persona, bueno, ahí más en fe tenemos que reconocerle, ¿verdad?, al mismo Jesús, porque él dice, es fácil reconocer a un Jesús limpito, educado, es más fácil que a uno que viene a pedir y que te tira el pan por la cara, o que no está contento con el servicio que se le hace. Bueno, ahí nosotros tenemos que demostrar el amor misericordioso, ¿verdad?, en todo sentido. Y es lo que tratamos, ¿verdad?, de hacer también en la congregación, en la provincia paraguaya, tratar de inculcar eso mismo, ¿verdad?, a nuestros alumnos, porque no es fácil, ¿verdad?, de reconocer a Jesús necesitado, a Jesús en la otra persona. Entonces estamos hablando así con las hermanitas que nos están presentando el carisma tan hermoso que tiene como raíz fundamental entonces la espiritualidad de San Vicente de Paul. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos nosotros en este capítulo 30, estamos hablando del impuesto para el santuario. Lo más importante, concluíamos nosotros, ¿verdad?, diciendo que esto servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Este versículo 11 que repite la frase, habló Yahvé a Moisés y le dijo, la última aparición nosotros encontramos ya en el capítulo 25.1, en el 30.11 y vuelve a aparecer. O sea, hasta este momento nosotros sabíamos que era Dios que le estaba hablando a Moisés. Aquí vuelve a aparecer. Después se detalla la práctica de censar, que ya hemos dicho, y el pago de medio shekel por persona en concepto de rescate. Este texto parece estar fuera de lugar, como ya dijimos hace rato, es un texto independiente sobre impuestos, sobre dinero, que, ya no tiene que ver con los ritos. Hace rato estamos hablando de los ritos y ahora de repente entra aquí la cuestión de dinero, de impuestos. Los ritos que llevaba a cabo los sacerdotes, ¿verdad? Pero con un modo de recaudar fondos para sostener el templo y también para sostener a los sacerdotes. La inclusión, ¿verdad?, de esta perícopa, de esta glosa aquí en este lugar se explica por qué. Porque era preciso, establecer en un lugar, tenía que meterse esto, un lugar literario de alto valor ritual. O sea, en un lugar importante se tenía que meter esto. ¿Para qué? En un lugar importante de alto valor ritual, a fin de que fuera asumido con total seriedad y no hubiera espacio para cuestionarlo. No podemos cuestionar y no podemos decir nosotros, no, si es una cosa del pueblo, si es una cosa nuestra, si es una cosa de la gente, si es una cosa de la comunidad, vaya a cuestionata, no. Todos tenemos que pagar el aire, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar la limpieza, tenemos que pagar lo que sea, el ornamento, tenemos que pagar lo que sea. El embellecimiento, las fiestas, lo que sea. Pero entonces, por eso es que lo mete el autor sagrado y le quiere dar a entender al pueblo, a la gente, a quien se... Este es un libro didáctico, la Biblia es un libro didáctico, te está enseñando y te está diciendo, fíjate que la cuestión del impuesto lo meto ahí en el centro de algo demasiado importante. Allí donde justamente estamos hablando de la revelación de Dios, Dios que se revela, y en este caso estábamos hablando del altar de los perfumes, imagínense, de esa oración y de esa oblación que nosotros estamos diciendo y rezando hacia Dios.
y le estamos agradeciendo y le estamos pidiendo. A ver, ¡pum! De repente te mete ahí el aspecto económico. A Pepe la gente yo di para Pama. Y no, te dice, no. Por eso lo meto aquí en este lugar central, te está diciendo. En un lugar literario de alto valor ritual, a fin de que fuera asumido con total seriedad del aspecto entonces también de la economía, y no hubiera espacio para cuestionarlo. Entonces en la Biblia te mete bien y te dice bien que esta es una responsabilidad de cada uno, y todos, dice, todos los censados. Nosotros si hoy queremos decir mal a todos los censados y todos los bautizados, veamos, invaiteina la anderera, invaiteina, censado está. Todos saben que fuiste bautizado, fecha, orden, día, maban de bautizar, mopa de bautizar, invaiteo. Todos estamos censados. Ahora yo quiero agarrar una lista y comenzar a hacer punto, fulano de tal, allá por mitad el ascenso, a ver si nosotros entendemos este aspecto de tu responsabilidad. Esta es una responsabilidad, ¿verdad?, que viene justamente porque nosotros, pero viste que todos tenemos que usar el templo, todos tenemos que usarlo, porque es el lugar donde Dios nos llama y tenemos que reunirnos. Bueno, nótese que la ofrenda es para Yahvé, te dice bien, es para Yahvé, cuando en realidad era una de las formas de sostener económicamente la estructura sacerdotal. Es para Yahvé, para mantener esa estructura, ¿verdad?, sacerdotal, que está entonces en torno, más todavía lo que significa el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la cual se nutría de la transformación del perdón gratuito de Dios en una ofrenda en dinero. Imagínense, esta era la forma también, de ahí viene la limosna. Entonces estaba el ofrecer el sacrificio a través de los animales, en expiación, la sangre del animal que me purifica por mis pecados. Bueno, entonces yo ofrecía y el sacerdote que mataba ahí el animal por mis pecados, que yo ofrecía ese sacrificio. Pero después, al mismo tiempo, también ese perdón de Dios se nutre aquí con la cuestión de la limosna. Después viene eso de la limosna. La limosna, entonces, es una forma también como expiar el pecado, la cual se nutría de la transformación del perdón gratuito de Dios en una ofrenda en dinero. La ofrenda era obligatoria y una plaga mortal caería sobre quienes no cumplieran con ella. Aquí sí que era más exigente, ¿verdad? Te decía luego, si vos no haces tu ofrenda, si vos verdaderamente de yesapeay, entonces aquí el Antiguo Testamento te pone más duro. Una plaga mortal, dice, caería sobre quienes no hacen su ofrenda. Bueno, eso nosotros hoy ya no decimos, ¿verdad? Se deja verdaderamente la libertad, ¿verdad?, de cada uno, pero en realidad se tiene que insistir sobre este aspecto de la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Solamente que no se insiste más, así como te decía el Antiguo Testamento. Entonces, la andén de y no la andén limona, o andan de acá y rayo, te dice luego, una plaga mortal caería sobre quienes no cumplieran con ella. Los versículos 11 y 16 no tienen paralelo después en el capítulo 35-40, no hay. Solamente aquí aparece eso. Es decir, es una glosa que se mete en un lugar privilegiado, importantísimo, porque entonces vos estabas como casi en éxtasis y decías, yo le ofrezco todo a Dios, yo le doy todo a Dios, yo rezo a Dios, yo le agradezco a Dios todo, y de repente, ¡pum!, balde agua fría y te dice, bueno, socio, todo, ay, qué lindo, todo espiritualista. Ahora, mi hijo, mete un poquitito tu mano en tu bolsillo. Vos vio cómo estás, Ina, con tu ofrenda para con Dios. Vos vio estás ayudando, tu impuesto, ¿viste? En un valor ritual grandísimo. Y ahí entonces te hace pisar tierra. Te hace pisar en tu responsabilidad. Bueno, así entonces estamos reflexionando este capítulo muy interesante, el capítulo 30, del 11 al 16, decíamos, ¿verdad? Sobre el impuesto, sobre la cuestión económica, lo que cada uno en conciencia verdaderamente tiene esa obligación, ¿verdad?, de aportar, de dar lo suyo. Pero es que todos, ¿verdad?, como todo el pueblo está ahí reunido, entonces, claro, es mucho más fácil, porque todos me ponen un poquitito y entonces todo. Aquí te pone incluso cuánto hay que dar, cuánto hay que dar. El rico no dar más ni el pobre dar menos, o sea, todito igual, porque te hace el censo. Y entonces, a cada uno le toca tanto.
Bueno, volvemos la próxima entonces con más Ñande Yarañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por